Pedro Sánchez cambia de opinión. Qué sorpresa, ¿verdad? Algo que podría haber dejado de ser noticia hace mucho tiempo, pero que en Voz Populi vamos a seguir denunciando. Tras las últimas concesiones de los socialistas a Junts, esta semana la Comisión de Justicia ha aprobado a trámite el dictamen de la Ley de Amnistía, que ahora ya encara la recta final en el Pleno del Congreso de los Diputados. Una tramitación que esta semana ha estado bañada por todas las noticias que rodean la corrupción del caso Koldo y que salpican cada vez más de cerca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, para debatir de todos estos temas que preocupan y tanto a los españoles, contamos con Francisco Rosell, director de este periódico. Bienvenido. Muy bien, Borja. Y con Jorge Sainz, coordinador de la sección de Nacional. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, gracias. Bueno, me gustaría empezar este debate por lo que es de más actualidad, esa aprobación de la Ley de Amnistía, del dictamen de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia. Bueno, Pedro Sánchez dijo que no iba a cambiar nada y efectivamente ha cambiado cosas. ¿Qué concesiones ha llevado a cabo ahora el PSOE en esta última versión de la Ley de Amnistía que parece que va a ser la definitiva? Bueno, cambiar de opinión es razonable en la vida política. Lo que no tiene sentido es cambiar de principios y de compromisos electorales, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Lo que se ha hecho después de que la Comisión de Justicia haya dictaminado favorablemente el proyecto de ley de amnistía es un acto de corrupción máxima. Es decir, es el pago de Pedro Sánchez a los 7 votos de Puigdemont por los cuales es presidente del Gobierno, a cambio de una amnistía. Esa amnistía es un proceso de impunidad, no solamente sobre lo hecho hasta ahora, los graves acontecimientos que vimos en el golpe de Estado en Cataluña del 2017, sino una impunidad a futuro, que es lo peor. Pero no solamente para el propio Puigdemont, que evidentemente va a ser así, porque Puigdemont no va a renunciar a proclamar la independencia de forma unilateral, como hoy mismo ha anunciado cuando se ha conocido el dictamen de la Comisión de Justicia, sino que también busca la propia impunidad Pedro Sánchez. En un momento de alta corrupción se garantiza una mayoría que va a impedir cualquier investigación parlamentaria que ponga en riesgo o que suponga un coste político para Pedro Sánchez o pida responsabilidades a Pedro Sánchez de los graves casos de corrupción que está afrontando el sanchismo. Por tanto, un acto de impunidad. Y no por casualidad, dentro de los cambios que se han producido a última hora, todo aquello que dijo Sánchez que no iba a ceder, que ya el acuerdo estaba cerrado y al final Junts ha impuesto sus condiciones, no es casual que abarque desde el primer caso de corrupción del nacionalismo, que es las comisiones del 3%, y llegue precisamente a la corrupción del sanchismo que estamos viendo. Por tanto, a mi juicio, la ley de amnistía es un acto absolutamente de impunidad, un acto de corrupción, que tiene su traducción en el hecho mismo de que el presidente del Gobierno sea así por el apoyo del propio Puigdemont a cambio del pago de esta ley de amnistía. Yo creo que hay dos cosas importantes en la ley que se ha aprobado, en la nueva ley que se ha aprobado, y es que por un lado los dos elementos que habían generado más polémica, que era el terrorismo y la malversación, cómo se afrontan, ¿no? La malversación queda tipificada de tal manera que se amnistía la malversación del proceso. Es decir, es una cosa verdaderamente llamativa la redacción del texto, en la que se especifica o el gobierno trata de alguna manera de hacer ver que no es un gobierno que permita este tipo de delitos de corrupción, pero que en el caso concreto, para cumplir todo lo que dice el preámbulo de recuperar la convivencia en Cataluña y tal, pues que amnistían esa parte. Y luego, con el tema del terrorismo, se ha dado, digamos, una vuelta de 180 grados al asunto, para quitar las referencias al Código Penal, incluir una directiva europea, en fin, yo creo que es marear un poco para intentar justificar lo injustificable. Y es que el expresidente de Cataluña está ahora mismo investigado por un delito de terrorismo en lo relativo a la causa de Tsunami Democratic. Bueno, por lo tanto, yo creo que estamos ante el Pedro Sánchez que hemos conocido en este sexenio, un presidente que cuando llega un momento de debilidad, como decía el director, que en este caso ha sido el caso Koldo, en otras ocasiones fueron otros, coge la calle del medio, que es hacer todas las cesiones inimaginables para garantizarse en este caso unos presupuestos y por lo tanto 1 o 2 años más de legislatura. El coste lo veremos, la batalla va a ser, en mi opinión, épica, porque se va a librar en varios frentes en cuanto esta norma sea aprobada.
Tras estas nuevas concesiones que ha hecho el PSOE a Puigdemont y a Junts, parece que la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso va a ser un hecho. Entonces, ¿qué esperanza cabe? Es decir, ¿tiene alguna posibilidad el Partido Popular de frenar esta ley en el Senado, como viene pidiendo Vox desde hace tiempo? No, en el Senado la verdad es que no tiene grandes posibilidades de vetar esta ley, lo puede dilatar y puede hacerlo a través de los procedimientos de requerir el dictamen, el concurso, las comparecencias de aquellas instituciones o aquellos organismos del Estado que ha soslayado precisamente Pedro Sánchez y el independentismo. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de otros órganos de consultivos del Estado. Eso sí lo puede hacer. Frenarla no, frenarla yo creo que el ámbito donde se puede frenar son en dos ámbitos, en el ámbito judicial. Hay que ver si se pueden plantear cuestiones prejudiciales antes de la aplicación de la ley por parte de los tribunales y señaladamente por parte del Tribunal Supremo, y luego la batalla europea primordialmente. Hoy se ha hecho en la presentación de estos cambios una manipulación bastante zafia. Por un lado, se apela a una directiva europea que dice justo lo contrario de terrorismo que lo que se está defendiendo. La directiva del año 17 es muy clara al respecto sobre lo que es terrorismo ciudadano. Está incurso en ello. El Código Penal que se intenta soslayar del 2015 es también muy preciso sobre lo que es terrorismo y cómo afecta, por ejemplo, al papel que con relación a Tsunami Democratic, como acaba de refrendar hace muy poco el Tribunal Supremo, refrendando la investigación que está llevando a cabo el juez García Castellón, también está muy claro. De hecho, vemos algunos casos, algunos episodios que han visto recientemente en el que se vio en un pueblo de Sevilla donde un joven yihadista fue detenido porque intentaba durante el fin de semana porque intentaba hacer un atentado en el instituto del que estaba, un atentado terrorista. La policía lo detuvo antes de que cometiera ese delito, se le aplicó la legislación antiterrorista clarísimamente a ese respecto. Por tanto, no hay duda, de la misma manera que se ha manipulado el llamado borrador de la Comisión de Venecia, que no dice lo que el ministro Bolaños dice, es decir, la Comisión de Venecia dice que la amnistía es posible dentro de una reconciliación, pero con algunas condiciones. Por un lado, tiene que obligar a una reforma de la Constitución, que no se ha hecho. La amnistía no puede ser una amnistía ad hominem o ad mulierem, es decir, con casos concretos, sino tienen que tener un carácter general y tiene que haber un abierto consenso de las grandes fuerzas políticas, que hay un consenso de país de refrendar o dar un paso en esa dirección. No es la imposición de un grupo concreto al servicio de unas minorías para justificar la presidencia del gobierno, garantizarse la presidencia del gobierno para hacer este proceso. Por tanto, yo creo que los dos campos que corresponden, o sea, donde puede hacer, es el campo judicial y el campo de la Comisión Europea, porque están vulnerando derechos fundamentales y principios que son los que han conformado la Europa que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en lo que respecta al Senado, coincido con Paco, o sea, parar eso es imposible, pero sí que se pueden hacer varias cosas para evidenciar lo que es esa ley y manejar más información, porque Europa reciba más información, etcétera. Y luego también creo que hay un tema interesante, dado el retraso que ha habido en la aprobación de esta ley, que yo creo que se quiso sacar antes, no se pudo, y es un poco el manejo de los tiempos de cara a las elecciones europeas del 9 de junio, ¿no? El PP tiene un poco la oportunidad de usar esos tiempos, ya que tiene la mayoría absoluta en el Senado, para que este tema entre de lleno en la agenda de la campaña electoral, bien porque haya algún debate en el Senado, bien porque sea el momento en el que esa ley se devuelve con toda probabilidad al Congreso para que la vuelva a aprobar. En fin, hay ahí una serie de opciones y alguna serie de procedimientos que yo creo que el Partido Popular puede utilizar para que, denunciar el contenido de la ley, denunciar lo que eso supone para la ruptura del Estado de Derecho y el principio de igualdad, y yo creo que eso es inteligente, pensando que la fecha de las elecciones es el 9 de junio y tener una campaña, digamos, escorada o poniendo en el centro la cuestión de la amnistía y de Carles Puigdemont, que ya ha dicho que va a ser candidato, pues creo que puede ser inteligente e interesante para todos.
Lo que también está claro, ¿no?, es que parecía que hace apenas un mes que lo que iba a dar el traste con la legislatura era precisamente ese movimiento rebelde de Junts y parecía que el Partido Socialista no iba a poder dar salida a las peticiones que tenía, ¿no? Sin embargo, ahora Pedro Sánchez y el Partido Socialista en general hablan ya de una legislatura completa, de incluso la aprobación de los presupuestos, y que lo único que puede hacer caer realmente a este gobierno son los casos y todas las noticias que están saliendo y que está contando también Voz Populi sobre el caso Koldo. ¿Realmente conseguirá finalmente atrapar a Sánchez? Vamos a ver, yo creo que después del paso que se ha dado de apoyo y de sacar adelante la amnistía, evidentemente el independentismo y los socios de Sánchez quieren a un presidente débil, pero lo quieren que se mantenga en el poder, pues que con otro presidente no van a conseguir todos los objetivos que pretende y por tanto le van a prestar, si me permites la metáfora, un traje ignífugo para que el incendio que se ha declarado del caso Koldo, que es el caso que es un caso de corrupción que afecta al núcleo duro del sanchismo y que incluso ese fuego está en la antesala del propio despacho del presidente del gobierno, en tanto en cuanto se ve vinculado las intervenciones que está haciendo en todo este proceso, en todos estos casos de corrupción, la mujer del presidente del gobierno. Por tanto, los independentistas van a querer, aunque esté muy debilitado, y lo querrán cuanto más debilitado mejor, porque podrán conseguir más cosas, pero no permitirán que caiga. Y esa es la garantía de Pedro Sánchez. Ahora, un presidente del gobierno que quiera mantenerse en el poder en esas consecuencias, en esas condiciones, es para un país es absolutamente letal. Para España es letal, y para el Estado de Derecho y para el propio funcionamiento de la democracia española. Pero Sánchez, con tal de ser, es un hombre de poder, con tal de seguir en el poder, es capaz de cualquier cosa, de prolongar esa situación todo lo que pueda, ¿no? Sí. No, vamos, yo creo que es que nunca estuvo encima de la mesa, siempre, yo creo que esto es un error que se repite un poco desde la legislatura pasada. Pedro Sánchez ha demostrado que tiene la capacidad y tiene la mayoría, que esa es la parte más importante, para resistir y aquí hay, bueno, pues eso, una serie de intereses compartidos entre el separatismo y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez necesita a estos partidos para mantenerse en el poder y estos partidos, como dice Paco, no van a obtener mayor rédito jamás que con esta situación. Lo hemos visto perfectamente hasta dónde llega Puigdemont. Bueno, llega hasta donde puede si realmente quiere obtener la amnistía, y al final se necesitan, y eso es lo que hemos visto. Por lo tanto, yo creo que con esa mayoría, y tal y como demostró la otra vez, tiene la capacidad de llegar hasta el final. Y bueno, dependiendo un poco de lo que pase con el caso, efectivamente, Koldo, Ábalos, Sánchez, Begoña Gómez, etcétera, que veremos hasta dónde llega, por supuesto. Sí, es una de las cosas en las que hay que ahondar también, sí, en todas las personas que están siendo salpicadas estos días por las noticias en torno al caso Koldo, y una de ellas, al principio de esta semana, de la que se habla mucho, es Francina Armengol, que dio esas declaraciones. Bueno, se explicó de aquella manera, ¿no?, como dicen en los colegios infantiles, regulín, regulán, le hubieran puesto, y bueno, claro, es la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Está capacitada para seguir ahí, teniendo en cuenta que su gobierno reclamó a Europa el cobro de unas mascarillas sabiendo ya que eran fake? Vamos a ver, la actual presidenta del Congreso, la señora Armengol, es que nunca debía haber llegado a esa posición capital del Estado como tercera autoridad. Primero, una persona que es derrotada en las urnas por sus propios electores, por un lado. Una persona que se ha visto incursa en problemas de corrupción, de desamparo a víctimas, a menores protegidas por la administración balear, en segundo lugar. En tercer lugar, que protagonizó un escándalo durante el momento del COVID, en el que fue sorprendida en un local hasta altas horas de la madrugada, cuando todos los demás estábamos encerrados en nuestra casa sin poder salir. En un episodio de eso le costó al primer ministro Boris Johnson su puesto, ¿no? Es decir, con ese currículum, sin embargo, la señora Armengol está ahí por imposición del independentismo, y es una reconocida independentista, milita en el PSOE, pero está en el independentismo.
e impusieron a ella. Y por tanto también la protegerán para que no caiga. La protegerá tanto Sánchez, que evidentemente si entrega la cabeza de la presidenta del Parlamento, pues el fuego le acerca mucho más, lo tiene más próximo, después de la caída de Ábalos y todo su círculo de colaboradores, eso por un lado, y el independentismo tampoco la va a dejar caer. Es sorprendente las explicaciones que dio, bueno, las declaraciones que dio, porque no se pueden entender por explicaciones. Una persona que es incapaz de decir quién, cuando los periodistas le preguntan quién le llamó para hacer comprar esas mascarillas absolutamente anómalas que no servían para nada, en las que las pagó inmediatamente y sin embargo luego ha esperado prácticamente a salir del gobierno balear para reclamar esas mascarillas, que dijo que las apiló porque era conveniente mantenerlas ahí por si la pandemia duraba mucho tiempo, y en esa misma declaración manifiesta lo contrario, que las guardaron ahí para reclamar la cantidad. Es decir, ella está absolutamente indefensa porque está muy desprotegida, y con un añadido, que efectivamente manejó fondos europeos y ahí la Fiscalía Europea, como en otros casos, pues va a indagar, y eso complica muchísimo más en su caso, como en el del actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, e incluso del exministro Illa, como hemos publicado, el gran contrato que adjudicó pues a esta panda de amigos que no se dedicaban precisamente a eso, sino al negocio y a todo tipo de irregularidades, también fueron financiadas con fondos europeos. Eso Europa suele investigarlo y suele tener consecuencias. Armengol, que bueno, en ese episodio que conocimos en pandemia, luego ella puso una multa millonaria a unos jóvenes por hacer exactamente lo mismo que había hecho ella, ¿no? Pero bueno, ella ha dado explicaciones al principio de esta semana, pero quien no las ha dado todavía es Pedro Sánchez. Cuya mujer Begoña Gómez, pues hemos conocido que tuvo unas reuniones con Globalia justo cuando se estaba negociando el rescate millonario de Air Europa. Claro, el PP está planteándose llamar a Begoña Gómez para que vaya al Senado a dar explicaciones. ¿Qué os parece que no haya dado explicaciones todavía el presidente del Gobierno? Porque claro, uno de los comisionistas del caso Koldo, Víctor Aldama, pues, también trabajaba para Air Europa en esos momentos. Yo creo que hemos visto solo todavía algún destello, y quedan por ver varios destellos de lo que es este caso y lo que afecta, digamos, a todo el núcleo que rodea a Pedro Sánchez. El caso de su esposa, de Begoña Gómez, es un tema que ya en su momento hubo bastante polémica con todo el asunto de la cátedra de la universidad y cómo podía obtener, en fin, cómo podía haber entrado ahí, etcétera, ¿no? Y ahora el asunto de Globalia, claro, es mucho más complejo porque entra de lleno en el rescate, se mezcla con el caso del Cid Rodríguez que destapó este periódico, se mezcla con la trama de Koldo. No sabemos si ella pudo intervenir de alguna manera también como mediadora en la compra. Bueno, yo creo que ese es el punto más débil de Pedro Sánchez, porque ahí en el resto pues tiene la defensa, que es dejarlos caer, por así decirlo. En fin, pues cayó Ábalos, y si en un momento dado tiene que caer Armengol, caerá Armengol, y si en un momento dado tiene que caer Santos Cerdán, caerá Santos Cerdán, porque Sánchez ha demostrado que tiene esa capacidad política de, si se permite, dejar cadáveres para sobrevivir y proteger la figura del líder. Pero yo creo que este es el tema que, digamos, más problemático para él, porque es de por su familia directa, por supuesto, y por lo tanto cualquier cosa que se vincule a ella, pues es lo que hablamos en este periódico del poder reflejo. Por supuesto, se le va a vincular al presidente, con lo cual yo creo que todo lo que tenga que ver con Begoña Gómez y todo lo que pueda salir, y cualquier relación de este comisionista y la situación de Globalia, es para mí el mayor riesgo que corre en este momento el presidente del Gobierno. Hablaba antes Francisco de Salvadorilla, ¿no? Que también tiene unos cuantos contratos que están siendo investigados por la Fiscalía Europea, entre ellos, bueno, por haber pagado unas batas desechables a 50 veces su precio, pagar 5 millones a un empresario barcelonés por unos guantes que no llegaron nunca, o los más de 260 millones de euros a la compañía también de una AFC Select Products que había sido condenada por Estado.
estafa y está siendo investigado. Y ahora también aparece su nombre en el sumario del caso Koldo. Parece claro que ella algo de responsabilidad tenía. Bueno, y aparte no nos olvidemos de lo capital, incluso esto, su negligente gestión de la pandemia y el número de muertos que se produjo en este país, que muchas veces pasamos por esa circunstancia, y ellos ocultaron manifiestamente lo que estaba ocurriendo antes del 8M por intereses estrictamente políticos, algo que ha reconocido incluso Yolanda Díaz recientemente, diciendo que ya sabía que la pandemia estaba ahí, y de hecho ya no fue a la manifestación del 8M e incluso hizo una especie de escrito de recomendación dentro de su ministerio que se tomaran precauciones, las mismas que había dirigido un responsable de seguridad e higiene de la Policía Nacional 2 meses antes, y que fue cesado por el propio ministro, en el que recomendaba la compra de mascarillas y otros utensilios para la protección de la propia policía. Es decir, no nos olvidemos de esa faceta, que me parece absolutamente primordial. Lo que pasa es que Sánchez ha hecho el cálculo, y le hizo su cálculo, con Ábalos quiso establecer un cortafuegos exclusivamente. Ya se deshizo de él hace 2 años y quería establecer este cortafuego diciendo, bueno, pues le entrego su cabeza y esto se va a acabar. El problema es que él no sabía con quién se la jugaba. Es decir, es que Ábalos conoce muy bien a Pedro Sánchez, y su primera rueda de prensa le dijo, oye, tú no eres más honesto que yo. Le vino a decir al propio presidente del gobierno, y eso va a avanzar. Yo creo que el presidente va a terminar ahí el máximo de cabezas que va a entregar, igual que en su momento pues entregó la de Masín Huerta por una cosa que ahora nos parece absolutamente nimia, y paró todos los casos de corrupción que ha habido posteriormente. Y esa es la estrategia, pero eso es la estrategia de Pedro Sánchez, y otra es la realidad, y la realidad se abre paso por su propio pie, con las investigaciones periodísticas, que yo me parece que en este campo pues estamos haciendo importantes aportaciones, en las investigaciones judiciales, que también van avanzando, a diferencia de lo que ocurrió en la primera fase de la pandemia, en el que se echó tierra sobre las investigaciones, sobre las irregularidades que ya comenzaron a producirse. Por tanto, y ya no lo quiere soltar, es su candidato, su hombre fuerte en Cataluña, y ahora mismo la principal fortaleza electoral que tiene Pedro Sánchez, diría, es Cataluña. Fuera de Cataluña, como se ha demostrado en las elecciones autonómicas y municipales últimas, e incluso las generales, pues prácticamente el PSOE está desaparecido, ¿no? Sí, yo creo que para mí el caso de hecho, sí. Tú, Jorge, escribiste precisamente una columna de opinión donde venías a recordar un poco lo que decía Paco, ¿no? Sí, porque todos para los mí es un desmanes caso de la gestión de la pandemia. Sí, para mí es un caso absolutamente incomprensible, porque ya no es solo ya la gestión de los contratos, que ahora estamos conociendo las mascarillas y el material sanitario, sino que yo creo que efectivamente es una de las gestiones sanitarias más negligentes de todo Occidente, pero sin duda alguna. España estuvo a la cabeza de los países desarrollados con más con más muertes, y fue porque en una cosa que es que nadie ha explicado todavía, porque el gobierno y el ministro de Sanidad decidió decirnos que aquello era, en fin, un catarro. Y esto ocurrió en España. Esto ocurrió en España con Salvador Illa, el ministro de Sanidad, y es una cosa que, bueno, ha quedado como olvidada, como si ya fuera, no sé exactamente el qué, porque la verdad que no lo entiendo muy bien, pero bueno, eso unido ahora a este tema del material sanitario, pues yo sí que creo que le ponen problemas, suficientes problemas. Pues bueno, está por ver exactamente el alcance de su implicación y hasta dónde llega la investigación de la Fiscalía Europea, que buena pinta no tiene, pero desde luego, si por algo, en mi opinión, tiene que ser recordado ella, es por la nefasta gestión de la alerta sanitaria que hizo, que fue pues la peor de Europa, sin duda alguna. ¿Creéis que le afectará de alguna manera estas últimas noticias que están saliendo a su candidatura a las elecciones de Cataluña? Pues no lo sé, yo creo que intentarán echar una cortina de humo y desviar la atención de una u otra manera, pero es complicado porque también muchos de los electores que en su momento, en las últimas elecciones catalanas, apoyando a ella como el voto útil del constitucionalismo, ha sido defraudados de forma amplia, ¿no? No solamente porque ha apoyado y asumido los programas del nacionalismo en lo que tiene que ver con
con la persecución al castellano desde el punto de vista oficial en Cataluña, sino curiosamente que un partido con casos de corrupción, como estamos moviendo, que le haya hecho de gran asunto para apoyar los presupuestos de Esquerra sea que se apruebe un casino, pues llama la atención. Precisamente no es ahí donde están los intereses de los electores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, Sánchez ha fiado su sostenimiento como gran minoría dentro, como rey de muchísimas tribus, porque ya el Partido Socialista ha dejado de ser un partido de vocación de amplias mayorías, lo ha fiado mucho a tener una posición firme en Cataluña, y ahí ya es un peón indispensable. Si os parece, vamos a cerrar con una de las últimas extravagancias que hemos tenido esta semana a nivel político, que es esa propuesta de Yolanda Díaz de cerrar los restaurantes a la 1 de la madrugada. Me imagino que a la chalana le darán un visado especial para poder abrir más, pero bueno, ¿qué tal veis esta nueva propuesta y este nuevo marrón en el que se ha metido la vicepresidenta? Pues mira, yo sin que sirva de precedente voy a romper una lanza a favor de la vicepresidenta, porque se ha, digamos, utilizado mucho lo que ella dijo sobre lo de la 1 de la mañana. Yo no me voy a meter en si es un tema de los camareros o no, de los negocios, los horarios de cierre ahí están y las leyes existen. Yo, sin embargo, tirando por elevación, sí que creo que este país tiene un severo problema con sus horarios, lo llevo defendiendo desde hace tiempo. No es normal, los horarios que se manejan en España, están completamente fuera de cualquier país de nuestro entorno o de cualquier país desarrollado, y yo, más allá de si un restaurante tiene que estar o no abierto a la 1 de la mañana, que insisto, para eso hay leyes, creo que este país se debe a sí mismo una reflexión sobre los horarios en los que nos manejamos, si es necesario o no ajustar un poco nuestra vida para conciliarla, y yo sí que creo que eso es válido, y voy a... En un momento histórico en Voz Populi, voy a romper una lanza. Esto te lo recordaré en la próxima sobremesa. De hecho, te paso de este corte de vídeo precisamente. Y ahí lo dejo. No, pero vamos a ver, yo creo que son dos cuestiones distintas. Una cosa es lo que plantea Jorge, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, y otra cosa es lo que plantea Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no plantea eso, no es ese el debate. Yolanda Díaz lo que plantea es una cuestión de limitar la libertad del ciudadano. Es un problema de que no entender la libertad. Y tú buscas en reducir la libertad del ciudadano, hacer un fuerte intervencionismo para luego tú reservarte los privilegios a la hora de adoptarte, que eso lo conocemos en muchos sitios, es la vieja estrategia comunista. Es decir, al final te limitas la libertad al conjunto de los ciudadanos, y una nomenclatura o una casta, o llámale como quiera, se reserva el privilegio y autorizar a aquellos que les convenga en cada momento. Y eso es un debate más de libertad que de otra cosa. Y otra es un poco los usos de la conciliación familiar, los usos de los horarios, etcétera, etcétera. Pero es otro debate en el que no, a mi juicio, no es el que plantea Yolanda Díaz, o que se podía plantear en otro ámbito. Es delimitación constantemente de la libertad del ciudadano. Les sienta mal la libertad. Y decir, que no esté todo arreglado y que no todo dependa del gobierno, y cuando el gobierno diga una cosa se haga lo que de ese gobierno. No. Eso es un atentado para la libertad del ciudadano. A mí la libertad me parece primordial. Y luego me parece también, evidentemente, que hay que actuar en determinadas conciliaciones, horarios, etcétera, etcétera, con el que estoy completamente de acuerdo. Pero no son distintos debates, y me parece que hay que precisarlo, porque yo creo que Yolanda Díaz va al intervencionismo constante, que todo lo regule, lo mediatice el gobierno de turno, y luego ellos se reservan los privilegios para ellos y sus amigos. Pues nos quedamos con vuestras reflexiones. Francisco, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Borja. Se avecinan días de intensidad informativa, y Voz Populi, como siempre, estará ahí para informar con todo el rigor. Muchas gracias por vernos y por leernos.